Hola y bienvenido a nuestro estudio en el libro de Apocalipsis. Hoy estamos siguiendo en nuestro estudio a las 7 cartas escritas a las 7 iglesias en Asia Menor por Jesucristo. Jesús está hablando directamente a las iglesias en este entonces. Y como hemos visto, son para las iglesias por toda la historia, incluyendo a nosotros mismos. Entonces hoy vamos a estar en capítulo 3, comenzando en capítulo 3. Entonces espero que tienes tus Biblias, tienes papel y pluma si quieres tomar apuntes y puedes abrir sus Biblias. Estamos comenzando en capítulo 3, versículo 1 y vamos a estar viendo la carta a la iglesia en Sardis. Y yo enseñé esta carta en el primer domingo de 2020. Por cosas que tenía en mi corazón, sentí que era necesario compartir esta enseñanza, esta carta a la iglesia en el inicio de este año. Y aunque vamos a ver el mismo texto hoy, no es el mismo mensaje. Sería fácil sacar mis apuntes de antes y hacer lo mismo, pero creo que Dios tiene algo especial para nosotros hoy, que es diferente que tenía para nosotros en enero. Entonces, si estás interesado en escuchar el otro mensaje o escuchar los dos, puedes ir al sitio de la iglesia que es calvarysayulita.com y hacer un clic en la esquina arriba en la derecha que dice Sunday Messages. Y eso te va a llevar al archivo y está traducido. Estoy con mi esposa y está en inglés y español. Entonces, nada más si quieres estudiar un poco más este texto de Apocalipsis 3. Pero hoy vamos a ver esta carta y la verdad es una carta difícil, es un texto difícil, es muy intenso, podemos decir. Y yo creo que si somos honestos con nosotros mismos, creo que en esta carta vamos a ver cosas con que nosotros podemos identificarnos y tengo que advertirlos que no es algo bueno, no son cosas buenas. De hecho, por eso digo, es una carta fuerte, es un texto difícil. Pero son cosas que no nada más podemos identificarnos, sino son cosas que necesitamos corregir en nosotros mismos, en nuestras vidas. Esta carta es como una llamada a la iglesia de Jesús diciendo: iglesia, es tiempo que te levantas, es tiempo que despiertas. Y vamos a ver exactamente lo que quiero decir con esas palabras. Entonces, comenzando con Apocalipsis 3, versículo 1, Jesús dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto. Entonces, comenzando como las otras cartas con una descripción de Jesús. ¿Recuerdas? Es una descripción única, diferente en cada de las 7 cartas y está basado en la descripción que vimos en Apocalipsis 1. En el caso de hoy, la descripción de hoy, vemos que, ¿recuerdas? El número 7 significa algo completo. Entonces, estamos viendo Cristo con las 7 estrellas, hablando de su autoridad sobre la iglesia, que Cristo está en control, y también de las 7 espíritus, y vimos una descripción detallada de eso en Isaías, cuando estudiamos capítulo 1 de Apocalipsis. Entonces, en esta descripción estamos viendo que Jesús es cabeza de su iglesia. Él es Señor de todo. Y es importante que recordamos esto siempre. A veces podemos ser distraídos o perder nuestro enfoque recordando que Cristo es nuestra cabeza. Queremos ver a Jesús para saber qué hacer y cómo vivir nuestras vidas. Siguiendo en versículo 1, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto.
Eso es la primera cosa que Cristo tenía que decir. Conozco tus obras. Eso hemos visto en cada de las cartas, hablando del conocimiento de Cristo sobre sus iglesias. Y dice que ustedes tienen un nombre que estás vivo. Y puedes poner el nombre que quieras. Podemos poner el nombre de tu iglesia. En nuestro caso, Calvario de Sayulita. Ah, sí, son los cristianos, Calvario de Sayulita. Tienen nombre, somos reconocidos por el nombre Calvario de Sayulita. Pero en el caso de esta carta, Jesús dijo, tienes el nombre que vives y estás muerto. Y también podemos hacerlo aún más sencillo, el nombre de cristiano. Ah, él es cristiano. Tenemos como lo que nos identifica. Somos cristianos, pero en este caso Jesús dice o dijo, estás muerto. Y eso está muy fuerte. Cuando leí eso pensé, wow. Y no nada más en este versículo, Cristo no pudo encontrar algo bueno para reconocer. ¿Recuerdas en las otras cartas, con la excepción de uno? Cristo comenzó reconociendo las cosas buenas. Aún en las últimas dos cartas, en Tiatira y Pérgamo, fueron dos iglesias con bastante problemas. Y si recuerdas, había pecado que entró en la iglesia y aún en el liderazgo. Y Cristo tenía que tratar con esto, pero aún Cristo pudo encontrar cosas buenas en estas dos iglesias. No es el caso con la iglesia en Sardis. Llegó directamente a lo que está mal. Eso en sí está fuerte. Eso nos indica que esta iglesia tiene problemas y son fuertes. Y otra cosa que me impresiona es que ni hemos salido del versículo 1 y Cristo está diciendo a la iglesia, estás muerto. Entonces llega directamente al punto Cristo. La palabra muerto aquí en el griego, busqué en el diccionario de Thayer, y Thayer dice que muerto significa destituidos de una vida que reconoce y que es entregada a Dios. Eso está demasiado fuerte, demasiado pesado. Déjenme leerlo una vez más. La definición de la palabra muerto que Jesús dijo aquí en versículo 1, muerto, es destituidos de una vida que reconoce y que es entregada a Dios. Entonces Cristo está diciendo, ustedes tienen nombre, quizás tienen edificio, son llamados iglesia, pero ustedes son destituidos de una vida que me reconoce y que no has entregado tu vida a mí. Y eso es la iglesia a quien Jesús está hablando. Entonces eso habla obviamente a ser muerto espiritualmente. No tuvieran vida espiritual, no tuvieran relación con Dios. Esto duele, escuchando esto. Y también una cosa que me llamó la atención aquí en versículo 1, y aunque está así en todas las cartas, me llamó la atención especialmente en capítulo 3, versículo 1, es la palabra tú. Porque Jesús no está hablando de fulano está muerto, no. Y no está hablando de ellos en algún lado o en otra iglesia, ellos tienen muchos problemas, no. Jesús está hablando a tú, o a ti, a mí, a su iglesia. Y en el versículo, en cuatro veces en versículo 1 podemos ver eso. Porque Dios dice, yo conozco tus obras, que tú tienes nombre, que tú vives y tú estás muerto. 4 veces, pero mi punto es que es muy personal. No está hablando en términos muy generales, sino está hablando directamente a alguien. Y quizás esta persona con quien Jesús está hablando eres tú. Entonces te animo, pon atención y escucha lo que Dios tiene que decir en su palabra. Siguiendo en versículo
2, terminando versículo 3, Jesús dijo, estás muerto. Entonces comienza versículo 2, sé vigilante. En inglés dice, be watchful. Es como, pon atención. Pero aún más literalmente, esa palabra vigilante o mirar, o velar más bien en inglés, esta palabra significa despiértate. Esa es la definición de la palabra en el idioma original. Despiértate. Entonces Dios está diciendo, estás muerto, por eso despiértate, iglesia. Y Jesús dijo lo mismo a sus discípulos, más como una advertencia. Dijo, velad y orad. Esa es la palabra, sé vigilante, pero significa lo mismo. Quédate despiertos y oras para que no entres en tentación, porque la tentación nos lleva al pecado. Y el pecado te lleva a la muerte si sigues en este camino. Entonces hubo una advertencia de Jesús aún en el principio de su ministerio. Y yo, viendo este versículo y viendo la iglesia hoy en día, en lo personal, mi perspectiva es que yo veo, estamos en una crisis global en todo el mundo, y en un mano, esta crisis global ha causado a algunos a despertarse y reconocer su necesidad por Cristo en todas las áreas de la vida. Eso es bueno. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Despiértate y reconoce tu necesidad. Pero tristemente, de mi perspectiva, lo que yo veo es que en el otro lado, en el otro mano, veo también hay varias personas dormidos todavía. Y son dormidos no porque tienen paz, que todo está bien, estoy confiando en Dios, sino están dormidos por la definición de la muerte aquí. Porque son destituidos de una vida que reconoce y que está entregada a Dios. Aunque ellos mismos dicen que son cristianos, utilizan este nombre, como dijo Jesús en versículo 1, pero tristemente están dormidos, están muertos espiritualmente hablando. Jesús está diciendo aquí en esta carta, iglesia, es tiempo a despertarte, es tiempo para estar atento a las cosas de Dios y entregar tu vida a Cristo. Y yo creo que esta exhortación de Cristo a la iglesia en Sardis, claro, era apropiado para ellos en este entonces, pero también es apropiado, es correcto para nosotros hoy en día. Y yo creo que es aún más correcto para nosotros hoy en día, por los tiempos en que estamos viviendo y que estamos aún más cerca a la venida de Cristo que estuvo la iglesia en Sardis hace casi 2000 años. Entonces, esta carta no es nada más para una iglesia hace 2000 años, sino es para nosotros hoy en día. Y siguiendo en versículo 2, dice, sé vigilante y afirma las cosas que están para morir. Afirma las cosas que permanecen. ¿Qué cosas permanecen? ¿Qué cosas todavía están? Bueno, las cosas que no pueden ser conmovidas son las cosas que permanecen, las cosas que están. Y vamos a ver qué es lo que no puede ser conmovido. Pero primeramente quiero preguntar la pregunta, ¿qué puede ser conmovido? Y eso es fácil para contestar, porque nada más necesitamos mirar a nuestro alrededor. Solamente necesitamos mirar lo que está sucediendo en el mundo hoy en día. Porque este mundo está siendo conmovido. Y yo creo que esta crisis en que estamos es una advertencia de Dios para su iglesia y para los que no pertenecen a Dios, para los que no son parte de la iglesia, para ver, estamos en los últimos días, necesitamos reconocer Dios Salvador, Creador. Y necesitamos entregar nuestras vidas a Dios mientras hay tiempo, porque no va a haber tiempo siempre. ¿Recuerdas el estudio que vimos hace 8 días?
Entonces, las cosas que puede ser conmovido, las cosas en el mundo, la economía ha sido conmovido, y los gobiernos ha sido conmovido. Y no estoy hablando de un gobierno local, ni estatal, ni un país en específico. Mira alrededor del mundo y vas a ver gobiernos que están siendo conmovidos por situaciones en sus países, en sus comunidades. El salud ha sido conmovido, obviamente, con esta virus. Y los trabajos por causa de la salud han sido conmovidos, y junto con los trabajos son los negocios. Entonces, viendo todo eso, el mundo en sí está siendo conmovido. ¿Qué hacemos en esos tipos de situaciones? Lo que dice la palabra de Dios, que afirma las otras cosas que están para morir, pero las cosas que están todavía. Y preguntamos entonces, ¿qué no puede ser conmovido? Excelente pregunta, tengo una excelente respuesta. Porque en Hebreos 12, versículo 28, dice que el reino de Dios no puede ser conmovido. Eso es firme y para siempre. Y por eso no queremos poner nuestra confianza en la economía o en el gobierno o en mi propia salud o en mi trabajo o en mi negocio, sino quiero poner mi confianza plenamente, totalmente, 100% en Dios, porque Él no cambia, Él permanece fiel para siempre. Entonces, apégate con Dios, pon tu confianza en Él. Y siguiendo en versículo 2, dice, afirma las cosas que están para morir. Básicamente Cristo está diciendo, fortaleza tu fe entregando tu vida a mí. Eso es el deseo, eso es la voluntad de Dios, que entregamos nuestra vida a Él, para que no seamos muertos. La muerte, recuerda, la definición es alguien que no ha entregado su vida a Dios. Dios está diciendo, entrega tu vida a mí y vive. Cristo aquí está diciendo, revive, iglesia. Despiértate, regresa a mí para tener comunión y relación, una relación íntima y estrecha. Siguiendo todavía en versículo 2 dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Otra vez vemos la palabra obras en la carta. Y eso tiene todo sentido, porque en el libro de Santiago, Santiago nos dice que la fe sin obras está muerta. Y acabamos de ver aquí que la iglesia está muerta. La persona que está destituida de una vida que reconoce y que es entregada a Dios, no va a haber obras en su vida, porque no tiene esta relación, no tiene esta fe, no ha entregado su vida a Dios. Porque las obras son un resultado de o un producto de nuestra fe. Las obras comienzan con fe, no viceversa. No obramos para tener fe, sino tenemos fe y por eso queremos hacer obras. ¿Recuerdas el texto en el estudio anterior, Juan 6, 29? Y la gente preguntaba a Jesús, ¿qué necesitamos hacer para hacer las obras? ¿Cuáles son las obras de Dios? Y recuerdas, Jesús contestó diciendo, eso es la obra, que crees en el Hijo. La fe es donde comienza. Y una vez que creemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros por medio de Cristo, entonces en una manera muy natural vamos a responder sirviendo a Dios, haciendo las buenas obras. Y es hermoso porque Dios en Efesios 2:10 dice que Dios de antemano ha preparado estas obras para que andamos en ellos. Entonces Él ya tiene esas obras listas para nosotros. Solamente está esperando que nosotros entregamos nuestra vida a Él, poniendo nuestra fe en Él. Siguiendo en versículo 3,
dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. En la versión en inglés dice, acuérdate pues de cómo has recibido y oído. Me gusta la traducción en inglés porque la palabra cómo nos hace reflexionar cómo hemos recibido, cómo oímos la palabra de Dios. En Lucas capítulo 8, versículo 18. Déjenme encontrarlo. Lucas 8, versículo 18, Jesús está enseñando y Jesús dijo, mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. Este versículo está diciendo, si quieres mucho de la palabra de Dios, vas a recibir mucho. Y si no tienes interés en la palabra de Dios, lo poco que tienes, lo vas a perder. Eso es una exhortación muy fuerte, son palabras fuertes. Entonces hay que preguntar, ¿cómo recibimos la palabra de Dios? ¿Recibes la palabra de Dios con una cucharilla? Una vez a la semana, aquí come bien, como un bebé, ¿recuerdas? Dando la comida a un bebé con una cucharita. Aquí viene el avión, abre, pero es un pedacito de comida. Así somos a veces. No queremos demasiado de la palabra porque somos ocupados, tengo cosas que hacer, no hay tiempo, etc. Pero siempre hacemos tiempo por las cosas que son importantes a nosotros. Entonces, ¿cómo comes la palabra? ¿Cómo tomas la palabra? ¿Cómo oigas la palabra de Dios? No queremos hacerlo con una cucharilla. Más bien queremos un garrafón para tomar la palabra de Dios diario. No una vez a la semana. No nada más en las crisis. No nada más cuando nos ocurre hay que leer unos textos. Sino todos los días. Comienza tu día en comunión con Dios por medio de la palabra de Dios y las oraciones. Entonces, siguiendo en versículo 3, recordando cómo has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. 2 exhortaciones aquí. Y hemos visto esas 2 exhortaciones en las otras cartas. Guárdalo. Eso significa no lo sueltas la palabra de Dios, sino apégate con la palabra de Dios. Y arrepiéntete. Hemos visto esto en detalle en otros estudios. Entonces, no lo voy a repetir, pero recuerdes, el arrepentimiento comienza con el quebrantamiento. Una vez que somos quebrantados por nuestros pecados, eso nos lleva a arrepentirse. Y el arrepentimiento nos lleva a ser restaurado y recibir la sanidad de Dios. Entonces queremos arrepentirnos de nuestros pecados y regresar a Dios, a tener esta comunión con Dios. Y dice, todavía en versículo 3, dice, pues si no velas, en inglés dice, pero si no velas. ¿Recuerdas esta palabra velar? Significa despertar. De versículo 2, si no despiertas, podemos decir, Cristo dice, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Entonces aquí es una advertencia de lo que va a suceder si no hacemos caso a la exhortación de Dios. Y ladrón, cuando dice ladrón, quizás estás pensando en la venida de Cristo y en un momento vamos a ver este texto. Pero no es así. Es más bien, eso es una referencia de Jesús, recuerdas, está hablando a alguien que no está listo por su regreso porque esta persona está muerto o está dormido espiritualmente cuando Cristo viene por su iglesia. Y eso es una referencia más. Podemos hacer una comparación a la parábola de Mateo 25 y los 10, no recuerdo la palabra, las chicas, las muchachas vírgenes, creo. Y dice, bueno, recuerdas, había 10 y
solamente 5 estuvieran preparados. Ya necesito buscar la palabra porque vírgenes, sí, te dije, ¿por qué no me haces caso? Ok, entonces, ¿recuerdas esa historia? 10 vírgenes y 5 durmieron y 5 estuvieron listos. Y cuando vino el novio, los 5 que estuvieron listos entraron y con el novio cerró la puerta. Y las otras 5 quedaron afuera y no pudieron entrar porque no estuvieron listos. Esa es la idea aquí en versículo 3, cuando Cristo dijo, vendré sobre ti como ladrón. Y hay un texto en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, y dice en versículo 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Entonces el ladrón no es para los que están listos, sino es un ejemplo por los que no están listos. Y tenemos una gran exhortación en versículo 6. Dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velamos. Recuerda, se despierta y seamos sobrios. Pablo está exhortando a la iglesia aquí en Tesalónica a estar listos por la venida de Cristo. Estar listos. El capítulo anterior habla del rapto y pronto vamos a estar hablando del rapto una vez que terminamos capítulo 3. Yo recuerdo hace tiempo, les dije que vamos a ver esto antes de las fiestas y las trompetas. Estaba viendo el calendario y estoy viendo dónde estamos y pensé, va a estar muy cerca. No sé si vamos a llegar antes de las fiestas de las trompetas, pero no te preocupes, vamos a llegar si Dios no viene primero por nosotros. Pero regresando al texto de Apocalipsis 3, es una advertencia a ellos que necesitamos estar listos, porque necesitamos estar listos por el regreso, la venida de Jesucristo. Y en versículo 4 vemos un remanente en la iglesia. Dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Aquí Cristo reconoce, hay un grupo pequeño que ha permanecido fiel, que no son dormidos, no son muertos, sino están listos, despiertos y esperando, atentos a lo que está sucediendo. Y ellos van a tener vestiduras blancas. Esto representa la justicia. Y podemos ver vestiduras blancas, vamos a ver vestiduras blancas en muchas partes del libro de Apocalipsis. Y siempre son los santos que tienen estas vestiduras blancas. Y la única manera que podemos tener nuestras vestiduras blancas, nuestra ropa blanca, es por la preciosa sangre de Cristo que fue derramado. Y también dice que ellos son dignas. Y esto también, solamente podemos ser dignos por la sangre de Cristo que ha limpiado nuestros pecados. En versículo 5 casi terminamos con las bendiciones y promesas. Y hay dos promesas aquí. Dice en versículo 5, el que venciere, y hemos visto esta palabra vencer en cada de las cartas, es el que tiene la victoria. Y hemos visto que el que venciere es el que ha puesto su fe en Jesucristo. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Primera promesa. Cristo no va a borrar nuestros nombres del libro de la vida.
Entonces, vamos a ver más adelante en Apocalipsis 21 que solamente los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida pueden entrar en el cielo. Y esos son los que han puesto su fe en Jesucristo, los que vencieren. Y ahora, si estás tomando apuntes, puedes notar Efesios 1:4, Efesios 1:4 y Apocalipsis 17:8. Apocalipsis 17:8. Porque estos dos versículos, no voy a verlos por el tiempo, pero si quieres investigar, podemos ver en esos dos versículos, basado en la presciencia de Dios, de quién iba a escoger a seguirle a Él, nuestros nombres, por los nombres de ellos, digo nuestros porque hemos puesto nuestra fe en Él, los nombres de ellos fueron escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. ¿No es maravilloso? Desde el principio de todo, Cristo escribió tu nombre en el libro de la vida si has puesto tu fe en Él. Aunque en este tiempo ni exististe, pero Cristo sabía, por su presciencia, sabía quién le iba a seguir y por eso puso nuestros nombres en el libro de la vida. Y la promesa aquí en versículo 5 de Jesús: no borraré sus nombres del libro de la vida. ¿A quién? A el que venciere. ¿Qué es vencer? Poner tu fe en Jesucristo, según 1 de Juan. Entonces, eso es la primera promesa. Y vamos a estar viendo el libro de la vida en más detalle cuando llegamos a Apocalipsis 20. Falta un poco, pero vamos a llegar si Dios quiere y vamos a ver más de este libro. Pero por el momento, por el presente, quiero que recuerdes lo que dice Lucas 10:20. Y en Lucas 10:20 Jesús dijo a sus discípulos: regocíjate o tener gozo, porque tus nombres están escritos en el cielo. Eso es nuestra esperanza. Entonces, la primera promesa: no borraré su nombre del libro de la vida. La segunda promesa: y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Que Cristo va a confesar el nombre que el que venciere delante de su Padre en el cielo y delante de todos los ángeles en el cielo. Sí, Padre, eso es mi hijo, eso es mi hija, su nombre es, y puedes poner tu nombre. Eso me hace recordar de Mateo 10, porque eso habla de nuestro papel, lo que nos toca a nosotros. En Mateo 10, versículos 32 y 33, Jesús dijo: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres. Eso es nosotros confesando el nombre de Jesús delante de los hombres. El que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces la pregunta es: ¿en cuál lado estás? No queremos ser cristianos en secreto o guardado en secreto, sino queremos confesar: somos cristianos, he puesto mi fe en Jesucristo, Él es mi Señor y mi Salvador, mi vida pertenece a Cristo. Eso es dar testimonio. Y Cristo dijo en Mateo 10, si damos testimonio de Él, Él también va a dar testimonio, va a reconocernos delante de su Padre en el cielo. Y eso va juntamente con la promesa en Apocalipsis 3:5, que yo confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Entonces, terminando esta carta, versículo 6, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La exhortación que tenemos en cada de las 7 cartas. Pero no nada más escucha lo que dice el Espíritu, sino oiga lo que el Espíritu dice. Porque el oír nos lleva a tomar acciones.
Y tomar acciones es el propósito del estudio bíblico. Por eso estamos estudiando la palabra de Dios, para oír lo que el Espíritu tiene que decir, para corregir las cosas que están mal y para andar en una vida digna, honrando a Dios. De eso se trata el estudio bíblico, vidas transformadas. Y queremos tener vidas transformadas. Entonces esta carta fue una palabra fuerte de Jesucristo a su iglesia. Y su iglesia son nosotros. Entonces esta carta fue una iglesia fuerte de Cristo a nosotros. Y yo diría, iglesia, es tiempo a despertar, porque Cristo viene pronto y queremos estar listos como los santos en Tesalonicenses 5. Las promesas que vimos en esta carta solamente son por los que han entregado sus vidas a Dios. Si no has entregado su vida a Dios, hazlo hoy, clamando su nombre, pidiendo perdón de sus pecados, de tus pecados. Arrepiéntete, dice la carta, y entrega tu vida a Cristo, porque Él murió por nuestros pecados, pagando el precio por nosotros y resucitó el tercer día para que podamos tener comunión con Él hoy y para que podamos pasar la eternidad en su presencia en el cielo. Eso es la promesa más hermosa y eso es nuestra esperanza. Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo estudio viendo la próxima carta en capítulo 3.